¿Alguna vez has sentido que la persona que duerme a tu lado se convierte en alguien más durante la noche? En el México de 1950, Lorenza Aguirre regresa a la mansión donde vivió con su difunto esposo Eduardo, forzada por necesidades económicas a enfrentar los horrores que la hicieron huir 15 años atrás. Lo que comenzó como visiones nocturnas del rostro cambiante de su marido mientras dormía, pronto revelará un experimento prohibido donde la barrera entre identidades se disuelve en la oscuridad. Si estás viendo esto, comenta desde qué ciudad nos acompañas y a qué hora te has atrevido a escuchar esta historia. Suscríbete ahora, porque lo que estás por descubrir podría cambiar para siempre la forma en que miras a quienes amas mientras duermen. Acompáñeme y descubra la historia completa. La vieja casona de piedra se alzaba imponente al final de la calle Hidalgo, en el corazón del antiguo Guanajuato. Sus muros de cantera rosa habían resistido revoluciones y terremotos, pero ahora parecían contener secretos más oscuros que la historia misma. Lorenza Aguirre, una viuda de 42 años, contemplaba la fachada desde la acera opuesta mientras el sol de la tarde pintaba sombras alargadas en el empedrado. «Por fin en casa», suspiró, aunque el nudo en su garganta contradecía cualquier sensación de alivio. Habían pasado 15 años desde que abandonó aquella casa tras la muerte de su esposo Eduardo. 15 años huyendo de recuerdos que ahora, por necesidad económica, debía enfrentar. La casa había permanecido cerrada, cuidada ocasionalmente por doña Remedios, la vecina que conservaba las llaves y que, según las cartas que enviaba a Lorenza, mantenía todo como lo dejó. El rechinar de la puerta principal pareció un lamento. El aire en el interior era denso, cargado con el peso de memorias suspendidas en el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas blancas se asemejaban a fantasmas inmóviles, testigos silenciosos de una vida interrumpida. «¿Quién anda ahí?». La voz quebrada de doña Remedios surgió desde la cocina. La anciana de 78 años apareció secándose las manos en su delantal. «Lorenza, por todos los santos, llegaste antes de lo previsto». Lorenza dejó su maleta en el suelo y abrazó a la mujer que había sido como una madre para ella. «El autobús desde Ciudad de México llegó temprano», explicó mientras observaba las paredes amarillentas y los retratos familiares cubiertos de polvo. «Preparé tu antigua habitación», dijo doña Remedios, evitando mirarla directamente. «Pero quizás prefieras usar otra. La casa tiene 4 recámaras». Lorenza negó con la cabeza. «Necesito enfrentarlo, Remedios. Han pasado 15 años. Ya no soy aquella muchacha asustada». La anciana apretó los labios, formando una línea delgada de preocupación. «Las cosas que viste, que creíste ver, quizás fue solo el dolor de perderlo». El recuerdo golpeó a Lorenza como una bofetada fría. Eduardo en la cama, su rostro transformándose mientras dormía, convirtiéndose en otro hombre, en varios hombres a lo largo de la noche. La razón por la que huyó de Guanajuato, convencida de que la locura la consumía. «He visitado médicos en la capital», respondió mientras subían la escalera principal. «Dicen que fue una alucinación causada por el trauma, que inventé esas visiones para justificar mi deseo de escapar de aquí». Pero al abrir la puerta de su antigua habitación, donde el espejo del tocador reflejaba la cama matrimonial, Lorenza sintió que las paredes se estrechaban a su alrededor. El miedo, como un viejo conocido, volvía a instalarse en su pecho. «El doctor Juárez pregunta por ti», comentó doña Remedios, cambiando de tema mientras abría las ventanas. «Sigue soltero, ¿sabes? Nunca superó tu partida». Lorenza asintió distraídamente, sus ojos fijos en la cama donde solía dormir con Eduardo, donde vio por primera vez cómo el rostro de su marido se derretía durante el sueño, revelando facciones desconocidas. «Necesito descansar», murmuró, aunque lo último que deseaba era cerrar los ojos en aquella habitación.
Cuando doña Remedios finalmente se marchó, prometiendo volver al día siguiente, Lorenza se sentó frente al espejo. Las arrugas prematuras alrededor de sus ojos revelaban noches de insomnio acumulado. «Fue mi imaginación», se dijo en voz alta, «solo eso». Pero mientras la noche caía sobre Guanajuato y las sombras se alargaban por los rincones de la vieja casona, una sensación inquietante se instaló en su pecho. En las paredes, los retratos familiares parecían observarla con renovado interés, especialmente aquel donde Eduardo, con su característico bigote y mirada penetrante, sonreía enigmáticamente. «Estoy en casa», susurró Lorenza. «Solo necesito recordar que estoy a salvo». Pero cuando el viento sacudió las ventanas, trayendo consigo el aroma a tierra mojada que anunciaba tormenta, supo que algo en aquella casa la observaba, esperando pacientemente a que cerrara los ojos. La primera noche en la vieja casona resultó ser exactamente como Lorenza temía. Incapaz de dormir en la habitación matrimonial, terminó acurrucada en un sillón de la biblioteca, donde los primeros rayos del amanecer la encontraron con el cuerpo entumecido y los ojos ardiendo. El sonido de ollas en la cocina la sobresaltó. Se levantó de un salto, desorientada, hasta que recordó que doña Remedios había prometido volver temprano para preparar el desayuno. «¿Descansaste?», preguntó la anciana al verla entrar en la cocina con el cabello despeinado y ojeras profundas. Sin esperar respuesta, sirvió una taza de café negro, espeso como el lodo. «¿Lo necesitas? Parece que viste un fantasma». «No pude dormir», confesó Lorenza aferrándose a la taza caliente. «Esta casa hay demasiados recuerdos». Doña Remedios asintió mientras batía huevos con chorizo en una cazuela de barro. «Necesitas tiempo y quizás compañía. El pueblo ha cambiado, pero todos recuerdan a la esposa del doctor Aguirre. Eduardo había sido uno de los médicos más respetados de Guanajuato, especializado en enfermedades respiratorias comunes entre los mineros. Su muerte repentina por un infarto dejó a Lorenza viuda a los 27 años. Al menos esa fue la versión oficial. «¿Conservaste sus pertenencias?», preguntó Lorenza, intentando sonar casual. La anciana se detuvo un momento, como si sopesara su respuesta. «Todo está en el despacho, como lo dejaste. Nunca permití que nadie tocara sus cosas, ni siquiera para limpiar a fondo». Después del desayuno, Lorenza se armó de valor para entrar al despacho de Eduardo. La habitación olía a papel viejo y tabaco rancio. Los libros de medicina permanecían ordenados en estantes de roble, y sobre el escritorio, cubiertos por una fina capa de polvo, estaban sus anteojos y la pipa que nunca terminaba de limpiar. Con manos temblorosas, Lorenza comenzó a revisar los cajones. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que las respuestas debían estar allí, entre los objetos personales de Eduardo. En el último cajón encontró un diario de cuero marrón que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, reconoció la caligrafía apretada y diminuta de su esposo. Eran anotaciones médicas, pacientes, síntomas, tratamientos, hasta que llegó a una sección diferente marcada con tinta roja: experimento personal, confidencial. El corazón de Lorenza dio un vuelco cuando leyó las primeras líneas. La sustancia derivada del hongo Psilocybe mexicana produce efectos más potentes de lo esperado. La transformación facial durante el sueño confirma mi teoría. El subconsciente puede manifestarse físicamente bajo las condiciones adecuadas. Lorenza no sospecha que está siendo parte del experimento. Sus reacciones son fundamentales para mis conclusiones. Las páginas temblaban en sus manos. Eduardo había estado experimentando con ella, drogándola de alguna manera para hacerle ver, o era él quien consumía las sustancias. Las notas eran ambiguas, escritas en un estado de aparente excitación científica. «Pensé que querrías esto». La voz de doña Remedios la sobresaltó desde la puerta. La anciana sostenía una pequeña caja de metal.
Lo encontré bajo las tablas del piso, cuando hice una limpieza profunda hace 3 años. Lorenza tomó la caja con cautela. Dentro había frascos pequeños con residuos de polvo oscuro y una jeringa antigua. Junto a ellos, fotografías que le helaron la sangre. Eduardo dormido, pero con el rostro parcialmente deformado, como cera derritiéndose, revelando facciones diferentes. «Las quemé todas menos estas», confesó doña Remedios, persignándose. «No sé qué demonios hacía tu marido, pero no era cosa de Dios». Lorenza sintió que le faltaba el aire. Entonces, no estaba loca. Realmente vi su rostro cambiar. La anciana tomó sus manos arrugadas entre las suyas. El doctor Martínez, que reemplazó a Eduardo en la clínica, dijo que experimentaba con hongos alucinógenos, que estaba obsesionado con las prácticas chamánicas de los huicholes, pero nadie quiso manchar su memoria públicamente. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos en el piso superior. Ambas mujeres levantaron la mirada hacia el techo. «¿Hay alguien más en la casa?», susurró Lorenza. Doña Remedios negó lentamente, su rostro surcado por el miedo. «Estamos solas, como lo hemos estado desde que cerraste la puerta hace 15 años». Los pasos continuaron, metódicos, reconocibles. El caminar pausado de Eduardo cuando reflexionaba sobre algún caso médico complicado. «Está aquí», murmuró Lorenza, y no era una pregunta. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba contra los cristales de la vieja casona, Lorenza recibió su primera visita. El doctor Javier Juárez, antiguo colega y amigo de Eduardo, apareció en el portal con un ramo de camelias blancas y una expresión que mezclaba nerviosismo y esperanza. «Sigues tan hermosa como cuando te fuiste», dijo después de los saludos formales, mientras tomaban té en la sala principal. A sus 50 años, Javier conservaba cierto encanto juvenil, aunque las canas habían conquistado casi por completo su cabellera. Lorenza sonrió con cortesía. «Los años no pasan en vano, Javier. Ambos hemos cambiado, pero tú guardas secretos mejores que los míos», respondió él, con una intensidad en su mirada que incomodó a Lorenza. «Siempre me pregunté por qué huiste tan repentinamente. Eduardo apenas llevaba 3 meses fallecido». El recuerdo de la última noche en aquella casa asaltó a Lorenza. Después de semanas viendo el rostro de Eduardo transformarse durante el sueño, decidió fotografiarlo. Pero al revelar las imágenes no había ninguna transformación, solo el rostro sereno de su difunto esposo, como si la cámara no pudiera capturar lo que sus ojos veían. Esa misma noche, mientras contemplaba las fotografías normales, sintió una presencia detrás de ella. Al girar, vio a Eduardo de pie en el umbral de la puerta sonriendo. No era un sueño ni una alucinación. Su marido, fallecido 3 meses atrás, la observaba con una expresión que no era suya, como si otra persona habitara en su cuerpo. Huyó esa misma noche, con apenas lo puesto y algo de dinero, convencida de que había perdido la razón. «Tenía mis motivos», respondió finalmente a Javier, dejando la taza sobre la mesa. «¿Qué sabes sobre los experimentos de Eduardo con hongos alucinógenos?». La pregunta pareció golpear físicamente al médico, que palideció visiblemente. «¿Quién te habló de eso?». «Encontré su diario», explicó Lorenza, sintiendo un frío recorrer su espalda. «Y unas fotografías perturbadoras». Javier se pasó una mano temblorosa por el rostro. Eduardo era brillante, pero hacia el final se obsesionó con teorías que rozaban lo místico más que lo científico. Creía que podía acceder a otras personalidades latentes en su subconsciente a través de sustancias derivadas de hongos sagrados. Personalidades latentes. La teoría de que todos albergamos múltiples personalidades potenciales, explicó Javier. Personas que pudimos haber sido con diferentes decisiones vitales. Eduardo creía que podía manifestarlas físicamente, alterar su apariencia durante estados alterados de conciencia. Me usó como testigo.
murmuró Lorenza, sintiendo cómo las piezas encajaban. Me hizo creer que estaba enloqueciendo. Javier tomó sus manos con una familiaridad que la incomodó. Eduardo cambió en sus últimos meses. Algunos colegas pensamos que los experimentos le afectaron mentalmente. El día antes de su muerte me confesó que había logrado liberar a los otros. No supe interpretarlo entonces. El sonido de algo cayendo en el piso superior interrumpió la conversación. Javier levantó la mirada. ¿Doña Remedios? Lorenza negó. Se fue hace horas, estamos solos. Algo en la forma en que pronunció solos hizo que Javier soltara sus manos y se enderezara en su asiento. Quizás deberías quedarte en un hotel mientras arreglas tus asuntos aquí. Esta casa... ¿Te asusta, doctor?, preguntó Lorenza con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A mí me aterrorizó durante 15 años, pero ahora necesito respuestas. Cuando Javier finalmente se marchó, prometiendo volver al día siguiente, el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas que rodeaban Guanajuato. Lorenza cerró la puerta con llave y se dirigió a la escalera principal. «¿Eduardo?», llamó hacia el piso superior, su voz más firme de lo que se sentía. «Si estás aquí, si de alguna forma sigues aquí, muéstrate. Necesito entender». El silencio fue su única respuesta, pero mientras subía los escalones, notó algo inusual en el retrato familiar que colgaba en el descanso. La imagen de Eduardo parecía haber cambiado sutilmente. Su sonrisa era más amplia, casi burlona, y sus ojos reflejaban un brillo malicioso que no recordaba haber visto antes. Con el corazón martilleando en su pecho, Lorenza entró en la habitación matrimonial. Sobre la cama había un frasco pequeño y una nota escrita con la caligrafía de Eduardo. «Para ver la verdad, debes convertirte en testigo voluntario esta vez». Lorenza tomó el frasco con manos temblorosas. Dentro había un polvo oscuro, similar al que vio en la caja que le entregó doña Remedios. ¿Había estado allí antes? ¿O alguien, algo, lo había colocado mientras conversaba con Javier? El reloj marcó las 8. La noche se cernía sobre Guanajuato, y en la vieja casona de piedra, Lorenza Aguirre enfrentaba la decisión más difícil de su vida: huir nuevamente o enfrentar los rostros que acechaban en la oscuridad. A las 11 de la noche, después de horas contemplando el frasco, Lorenza tomó su decisión. Si la locura la había perseguido durante 15 años, prefería enfrentarla de una vez. Siguiendo las instrucciones del diario de Eduardo, disolvió una pequeña cantidad del polvo oscuro en un vaso de agua. El líquido adquirió un tono violáceo que brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara. «Por la verdad», brindó con voz temblorosa antes de beber el contenido de un solo trago. Los efectos tardaron unos minutos en manifestarse. Primero fue una sensación de ligereza, como si su cuerpo perdiera densidad. Luego, las paredes de la habitación comenzaron a respirar, expandiéndose y contrayéndose rítmicamente. Los patrones del papel tapiz se transformaron en rostros que susurraban palabras incomprensibles. Lorenza se recostó en la cama, intentando mantener la calma. «Es solo la sustancia», se repetía mientras el techo se convertía en un cielo nocturno imposiblemente estrellado. «No es solo la sustancia», respondió una voz familiar desde la esquina de la habitación. Allí, sentado en la mecedora donde solía leer por las noches, estaba Eduardo. No el Eduardo que recordaba, sino uno más joven, casi como cuando se conocieron. Vestía su bata blanca de médico y sostenía una pipa apagada entre sus dedos. «¿Eres real?», preguntó Lorenza, incorporándose lentamente. La figura sonrió, pero no era la sonrisa de Eduardo. Había algo diferente, un matiz que no pertenecía a su marido. «Tan real como tú lo permitas», respondió, su voz cambiando ligeramente de tono. «Eduardo abrió puertas que no debían abrirse, ¿sabes? Creyó que podía controlar el proceso.
Lorenza observó fascinada cómo el rostro de la aparición comenzaba a fluctuar, como cera caliente, revelando por momentos facciones desconocidas antes de volver a estabilizarse. «¿Qué eres?», preguntó, sorprendida por su propia calma. «Somos fragmentos», explicó la figura, poniéndose de pie para acercarse a la cama. Eduardo experimentó con la teoría de las personalidades alternativas. Cada decisión que no tomamos crea una versión diferente de nosotros mismos en algún plano existencial. Él encontró la manera de acceder a esos otros yo. «¿Los otros rostros que vi?», la figura asintió, sentándose al borde de la cama. Su apariencia volvió a fluctuar, mostrando brevemente el rostro de un hombre mayor, luego de uno con cicatrices, antes de regresar al Eduardo joven. Al principio solo podíamos manifestarnos durante su sueño. Luego, con cada experimento, la barrera se debilitaba. Podíamos asomarnos por más tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Lorenza. «¿Lo mataron ustedes?». La figura pareció ofendida. El corazón de Eduardo no resistió el estrés de sus propios experimentos. Nosotros quedamos atrapados, vinculados a esta casa, a los objetos que utilizó, a las sustancias que creó. «¿Por qué me atormentaban?», preguntó Lorenza, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. «¿Por qué me hicieron creer que estaba loca?». «Necesitábamos un testigo», respondió la figura con simpleza. «Alguien que validara nuestra existencia, pero huiste antes de completar el ciclo». «¿Qué ciclo?». La figura de Eduardo se levantó y caminó hacia el espejo del tocador. Al reflejarse, no era su imagen la que aparecía, sino la de 3 hombres diferentes, como si el espejo revelara una verdad oculta. El reconocimiento mutuo, vernos y ser vistos. Solo así podemos trascender este limbo. Lorenza sintió que la habitación giraba a su alrededor. Las paredes seguían respirando, pero ahora podía ver formas humanas moviéndose dentro de ellas, como si estuvieran atrapadas en la estructura misma de la casa. «¿Cuántos son?». «7», respondió la figura, que ahora fluctuaba más rápidamente entre diferentes rostros. 7 posibles Eduardo Aguirre que nunca llegaron a ser en este plano. Uno que eligió la política en lugar de la medicina. Otro que se convirtió en adicto al opio tras la muerte de su primer paciente. Uno que traicionó sus principios por ambición. «¿Qué quieren de mí?», interrumpió Lorenza, sintiendo que los efectos de la sustancia se intensificaban. Las formas de la habitación se desdibujaban, los colores se volvían más vibrantes y la sensación de presencias múltiples se hacía más tangible. «Reconocimiento», respondió la figura, acercándose nuevamente. Su rostro cambiaba constantemente ahora, mostrando las 7 variaciones de Eduardo en rápida sucesión. «Y liberación. ¿Cómo puedo liberarlos?», preguntó Lorenza, más por instinto de supervivencia que por compasión. La figura extendió una mano hacia ella. Donde debería haber una extremidad sólida, Lorenza vio una mano compuesta por 7 transparencias superpuestas como imágenes mal alineadas. A medianoche, cuando el velo entre los planos es más delgado, puedes reconocernos formalmente. Llamarnos por nuestros nombres y permitirnos manifestarnos completamente una última vez. El reloj de péndulo en el pasillo comenzó a dar las 12. Lorenza miró la mano extendida, dudando. «¿Y si me niego?». La sonrisa que cruzó el rostro fluctuante fue aterradora en su serenidad. «Entonces, seguiremos aquí, contigo, hasta que el miedo te consuma como lo hizo con Eduardo». Su corazón no resistió vernos a todos simultáneamente la noche de su muerte. La primera campanada de medianoche resonó en la casa. Lorenza tomó una decisión. El ritual comenzó con la última campanada de medianoche. Siguiendo las instrucciones de la aparición, Lorenza colocó 7 velas en círculo alrededor de la cama matrimonial. En el centro dispuso los objetos personales de Eduardo, su reloj de bolsillo, su pipa favorita,
el bisturí que usaba en cirugías menores, su pluma estilográfica, el anillo de bodas que nunca encontraron tras su muerte, un frasco con el polvo oscuro y finalmente una fotografía del día de su boda. Cuando pronuncie cada nombre, explicó la figura fluctuante, ahora más estable en la forma del Eduardo que Lorenza había conocido, deberás mirar directamente a quien se manifieste y decir: «Te veo y te reconozco como parte de lo que pudo ser». «¿Cómo sabré sus nombres?», preguntó Lorenza, sintiendo que la sustancia alcanzaba su punto máximo en su sistema. Las paredes no solo respiraban ahora, mostraban venas pulsantes que se ramificaban como ríos de mercurio. «Los conoces», respondió la figura. «Son variaciones del mismo ser». Con un movimiento fluido, la aparición se acercó a la primera vela y sopló suavemente. La llama se intensificó, adquiriendo un tono azulado. «Eduardo Aguirre Méndez», pronunció con voz clara. Frente a Lorenza se materializó un hombre que reconoció al instante. Eduardo tal como era en vida, con su bigote bien recortado y ojos amables, vestido con el traje oscuro que usaba para ocasiones especiales. «Te veo y te reconozco como parte de lo que pudo ser», dijo Lorenza, sintiendo un nudo en la garganta. Este era su Eduardo, el médico compasivo que conoció y amó. El espectro sonrió con melancolía antes de inclinarse en una reverencia y retroceder hacia las sombras. La segunda vela fue encendida. Eduardo Aguirre Solórzano. Un hombre más delgado apareció, con ojos hundidos y manos temblorosas. Vestía harapos y su mirada estaba perdida, marcada por la adicción y el sufrimiento. Lorenza recordó lo que la aparición había mencionado. Un Eduardo que sucumbió al opio tras perder a su primer paciente. «Te veo y te reconozco como parte de lo que pudo ser», repitió, sintiendo una mezcla de compasión y repulsión. La tercera manifestación fue la de un Eduardo elegantemente vestido, con un traje político y una banda presidencial. Su rostro reflejaba poder y ambición, pero también cierta crueldad en la comisura de sus labios. Eduardo Aguirre Morales. Este Eduardo la miró con desdén, como si ella fuera insignificante en su mundo de poder. Lorenza sintió un escalofrío. «Te veo y te reconozco como parte de lo que pudo ser». Así continuó el ritual, con cada vela revelando una nueva versión de Eduardo. Un sacerdote de mirada fanática, un criminal con manos manchadas de sangre, un artista atormentado y finalmente, al encenderse la séptima vela, Eduardo Aguirre Vidal. El último espectro era apenas reconocible como Eduardo. Su rostro estaba deformado, como si múltiples personalidades lucharan por manifestarse simultáneamente en un solo cuerpo. Sus ojos reflejaban un dolor y una confusión infinitos. «Este», explicó la figura original, «es lo que quedó después de los experimentos. La conciencia fragmentada, incapaz de mantener una identidad estable». Lorenza sintió lágrimas correr por sus mejillas mientras pronunciaba las palabras rituales por última vez. «Te veo y te reconozco como parte de lo que pudo ser». Al completarse el círculo, las 7 manifestaciones se colocaron alrededor de Lorenza, formando una rueda espectral que comenzó a girar lentamente. Con cada vuelta, las figuras se movían más rápido hasta convertirse en un torbellino de rostros y formas indistinguibles. «Ahora el pacto final», anunció la voz de Eduardo, que parecía venir de todas partes. «Para liberarnos completamente, debes aceptar llevarnos contigo». «¿Llevarlos? ¿Cómo?», preguntó Lorenza, sintiendo que el miedo regresaba. «Un fragmento de cada uno, integrado en tu propia conciencia. No nos poseerás, ni te poseeremos. Seremos recuerdos vivos, experiencias adicionales, conocimientos que no adquiriste, pero que estarán disponibles para ti». Lorenza dudó. «¿Y si me niego?». El torbellino se detuvo abruptamente. Las 7 versiones de Eduardo la miraban fijamente, sus expresiones oscilando entre la súplica y la amenaza.
Entonces permaneceremos aquí, atrapados, y tú con nosotros. La casa no te dejará ir esta vez, Lorenza. Ya has consumido la sustancia, ya eres parte del vínculo. Lorenza miró a su alrededor. La habitación había perdido toda semejanza con la realidad. Las paredes eran membranas translúcidas que mostraban paisajes imposibles y rostros desconocidos que observaban la escena con curiosidad mórbida. ¿Me volveré loca?, preguntó finalmente. El Eduardo original, el médico que había amado, dio un paso adelante. Tendrás 7 vidas adicionales en tu mente, 7 conjuntos de recuerdos, conocimientos y habilidades. Será desorientador al principio, pero aprenderás a navegarlo, como yo intenté hacerlo. Y luego seré libre, tan libre como cualquiera puede serlo con sus propios demonios, respondió con una sonrisa triste. Lorenza cerró los ojos, exhaló profundamente y pronunció las palabras que sellarían su destino. Acepto el pacto, acepto llevar sus esencias conmigo. El torbellino se reanudó, girando cada vez más rápido, hasta convertirse en un haz de luz que se proyectó directamente hacia el pecho de Lorenza. Sintió un impacto frío, como si 7 cuchillos de hielo atravesaran su corazón simultáneamente. Y luego, oscuridad. Lorenza despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas. Se sentía extrañamente ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que cargó durante años. Al incorporarse en la cama, notó que las velas se habían consumido por completo, dejando círculos de cera en el suelo. ¿Fue real?, se preguntó en voz alta, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Se dirigió al espejo del tocador con pasos vacilantes. Su reflejo parecía normal. El mismo rostro cansado, las mismas arrugas prematuras, los mismos ojos oscuros. Pero al mirar más profundamente, notó algo diferente en su mirada, como si hubiera más profundidad, más capas en sus pupilas. «Buenos días, Lorenza», dijo a su reflejo, y por un instante le pareció que sus labios se movían con un ligero retraso, como si 7 voces estuvieran sincronizándose para hablar al unísono. Un golpe en la puerta principal la sobresaltó. Al bajar las escaleras, sintió una extraña familiaridad con la casa que no había experimentado desde su regreso. Cada rincón, cada sombra, cada crujido del suelo parecía tener un significado, como si ahora entendiera el lenguaje secreto de la vieja casona. «Lorenza, gracias a Dios que estás bien», exclamó doña Remedios al verla abrir la puerta. La anciana sostenía una canasta con pan recién horneado y frutas. «Tuve un presentimiento terrible anoche. Soñé que la casa te devoraba». Lorenza sonrió, y la sonrisa contenía algo nuevo, una serenidad inquietante. «Estoy perfectamente bien, Remedios. Mejor que nunca, de hecho». La anciana la observó con suspicacia mientras preparaban el desayuno. «Hay algo diferente en ti», comentó, sirviéndole café. «Tus ojos recuerdan a los de Eduardo hacia el final». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lorenza, aunque ya sabía la respuesta. «Más profundos, como si hubiera más personas mirando desde dentro». Lorenza tomó un sorbo de café, saboreándolo con un placer que no había experimentado antes. O tal vez sí, pero no era su recuerdo, sino el del sacerdote, que había desarrollado un paladar exquisito para compensar sus otras restricciones. «Anoche tuve una experiencia reveladora», confesó finalmente. «Creo que ahora entiendo lo que le ocurrió a Eduardo». Antes de que pudiera explicar más, nuevos golpes en la puerta anunciaron la llegada del doctor Juárez, quien entró con expresión preocupada. «No dormí en toda la noche», confesó tras los saludos formales. «Sentí que debía volver a primera hora. Esta casa siempre tuvo algo inquietante». Le comentaba a Remedios que anoche tuve una experiencia esclarecedora, respondió Lorenza, observando con interés cómo Javier evitaba mirar directamente las esquinas oscuras de la habitación. «¿Qué clase de experiencia?», preguntó el médico, súbitamente alerta.
Usé la sustancia que Eduardo sintetizó, respondió con naturalidad, como si comentara el clima. Vi a las 7 versiones de mi marido. Doña Remedios se persignó rápidamente, mientras Javier palidecía. «Eso es imposible», balbuceó. «Eduardo murió hace 15 años. Lo que viste fueron alucinaciones inducidas por un compuesto psicotrópico». Lorenza sonrió, y esta vez la sonrisa tenía un matiz de superioridad que nunca antes había mostrado, un gesto que pertenecía al Eduardo político. «La realidad es más complicada que eso, doctor. Las barreras entre diferentes estados de conciencia, entre diferentes versiones de nosotros mismos, son más permeables de lo que su ciencia puede explicar». Algo en su tono, en la forma de articular conceptos complejos, hizo que Javier retrocediera instintivamente. «Hablas como él», murmuró, «exactamente como Eduardo en sus últimos días». «En cierto modo, soy él», respondió Lorenza, observando fascinada cómo sus propias manos gesticulaban de una manera que no le pertenecía. «O más bien, ellos son parte de mí ahora». Doña Remedios se levantó abruptamente. «Esto no está bien. Sea lo que sea que haya pasado anoche, no es obra de Dios». «No se trata de dioses o demonios», replicó Lorenza con la voz calmada del sacerdote. «Es simplemente una expansión de la conciencia, una integración de potencialidades». Javier la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. «¿Qué hiciste exactamente, Lorenza? ¿Qué pacto aceptaste?» Lorenza sintió que 7 diferentes respuestas se formaban simultáneamente en su mente. Optó por la verdad más simple. «Les permití ser libres a través de mí. Ahora viven como fragmentos integrados en mi conciencia». «Esto es una locura», murmuró Javier soltándola. «Necesitas ayuda médica. Los efectos de esa sustancia pueden ser permanentes si no se tratan adecuadamente». Lorenza rió, y su risa combinaba 7 diferentes tonalidades. «¿Ayuda médica? ¿Del tipo que Eduardo no pudo recibir porque nadie entendía su trabajo?» «No estoy enferma, Javier, estoy expandida». Doña Remedios y el médico intercambiaron miradas de preocupación. Lorenza podía leer sus pensamientos como si los pronunciaran en voz alta. Creían que había perdido la razón, tal como todos pensaron que Eduardo estaba loco en sus últimos días. «Deberías venir conmigo a la clínica», sugirió Javier, intentando sonar casual. «Solo para asegurarme de que estás físicamente bien». «Para encerrarme, querrás decir», respondió Lorenza, y la fría calculación en su voz pertenecía al Eduardo criminal. «No, no repetiré los errores de mi esposo. Él intentó compartir su descubrimiento y lo silenciaron». Javier pareció genuinamente confundido. «¿De qué hablas?» «Eduardo murió de un infarto, después de que lo amenazaran con internarlo», respondió Lorenza con absoluta certeza, accediendo a recuerdos que no eran suyos. «Después de que tú mismo, amigo mío, sugirieras a la junta médica que su juicio estaba comprometido». El médico retrocedió como si lo hubieran abofeteado. «¿Cómo podrías saber eso?» Lorenza se acercó a la ventana, observando las calles empedradas de Guanajuato. «Sé muchas cosas ahora, Javier. Recuerdos de 7 vidas que no viví, conocimientos de 7 caminos que no tomé». Doña Remedios se acercó cautelosamente. «Niña, estás asustándonos. Esto no es normal». «Lo normal es una ilusión, Remedios», respondió Lorenza con la voz soñadora del artista. «Una convención arbitraria para contener las infinitas posibilidades del ser». Javier hizo un último intento. «Por favor, Lorenza, deja que te ayude. Lo que sea que creas que experimentaste anoche no es real». Lorenza lo miró fijamente, y por un instante sus ojos parecieron cambiar de color, oscilando entre tonalidades que no deberían ser posibles. «¿Estás seguro, doctor? ¿Absolutamente seguro de que conoces los límites de lo real?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Durante los días siguientes, Lorenza experimentó la extraña danza de integrar 7 conciencias adicionales a la suya.
Por las mañanas sentía una inclinación devota a la oración, herencia del sacerdote. Por las tardes, sus manos ansiaban crear, manifestación del artista. En momentos de tensión, la frialdad calculadora del político o del criminal emergía para evaluar situaciones y personas. El pueblo comenzó a murmurar cuando Lorenza aparecía en la plaza central, a veces hablando sola, gesticulando como si mantuviera 7 conversaciones simultáneas. Algunos decían que había heredado la locura de su esposo, otros que la vieja casona estaba maldita y le había robado la cordura. «Están preocupados por ti», comentó doña Remedios una tarde mientras le llevaba provisiones. La anciana ya no se quedaba a conversar como antes. Dejaba lo necesario y se marchaba rápidamente, evitando mirar directamente a Lorenza. «El doctor Juárez ha preguntado si puedo convencerte de que lo visites». Lorenza, que en ese momento contemplaba un lienzo en blanco con la intensidad del artista, respondió distraídamente: «La preocupación es miedo disfrazado de compasión. Estoy perfectamente bien». «Hablas como varias personas diferentes», insistió Remedios. «Ayer te vi en la plaza discutiendo con el párroco sobre teología, como si hubieras pasado toda tu vida en un seminario». Lorenza sonrió, dejando el pincel que sostenía. «¿Y no te pareció fascinante? Tengo conocimientos y experiencias que nunca adquirí. Puedo discutir medicina con la precisión de Eduardo, debatir política con la astucia de un diplomático, apreciar el arte con la sensibilidad de quien ha dedicado su vida a crearlo. Es antinatural», sentenció la anciana, persignándose. «Es evolución», corrigió Lorenza con la voz académica del médico. «La próxima fase del desarrollo humano, la integración de múltiples estados de conciencia en un solo ser». Doña Remedios sacudió la cabeza. «Te estás perdiendo a ti misma, niña. Ya casi no queda nada de la Lorenza que conocí». La observación penetró las defensas de Lorenza como ninguna otra. Esa noche, después de que Remedios se marchara, se situó frente al gran espejo del recibidor, iluminada apenas por la luz de una vela. «Muéstrenme quién soy ahora», ordenó a su reflejo. El cristal se empañó momentáneamente, como si exhalara un aliento frío, antes de revelar no a Lorenza, sino a Eduardo en su forma original, el médico compasivo. «Somos fragmentos en equilibrio», explicó la imagen. 7 más 1, 8 conciencias navegando un solo cuerpo. «¿Dónde estoy yo en esta ecuación?», preguntó Lorenza, sin sorprenderse ya de ver a su difunto esposo en el espejo. El reflejo cambió, mostrando ahora al Eduardo político. «Eres la conciencia principal, el ancla. Sin ti seríamos solo ecos dispersos». «Pero Remedios tiene razón», insistió. «Estoy perdiéndome en ustedes. Hablo como Eduardo, pienso como él en sus diferentes versiones». El espejo fluctuó nuevamente, revelando al sacerdote. «La integración es un proceso, no un estado final. Al principio, las personalidades más fuertes dominan. Con el tiempo, encontrarás el equilibrio». «¿Y si no quiero esperar?», preguntó Lorenza, sintiendo por primera vez desde el ritual un resquicio de su viejo miedo. «¿Y si quiero ser yo misma de nuevo?». El reflejo mostró entonces al Eduardo roto, el de la 7ª vela, con su rostro deformado por la superposición de identidades. «Este es el peligro», advirtió la imagen. «Intentar separarnos ahora podría fragmentarte como a él. El pacto es irreversible. Debe haber una forma», insistió Lorenza golpeando el cristal con la palma de su mano. «Eduardo encontró el camino de ida. Debe existir un camino de vuelta». El espejo vibró bajo su toque. Las imágenes fluctuaron más rápidamente, mostrando las 7 versiones en rápida sucesión. «Hay una posibilidad», confesó finalmente el reflejo, estabilizándose en la imagen del Eduardo original. «Pero el precio es alto». «¿Cuál?», exigió saber. «Transferencia», respondió el espejo. «Pasar las 7 conciencias a otro receptor voluntario. Pero el proceso podría matar al receptor, como casi me mató a mí».
y requiere un vínculo emocional profundo, alguien que esté dispuesto a sacrificarse por ti. Lorenza pensó inmediatamente en Javier, cuyo amor no correspondido había perdurado por décadas. ¿Sería capaz de pedirle semejante sacrificio, de arriesgar su vida para recuperar la propia? Eduardo intentó transferirlas a ti antes de morir, continuó el reflejo. Pero no estabas preparada, no eras voluntaria. Por eso solo pudimos manifestarnos parcialmente en tus visiones nocturnas. El ritual de anoche completó lo que él intentó hace 15 años. Lorenza se alejó del espejo sintiendo náuseas. ¿Había sido manipulada desde el principio? Todo, desde su regreso a Guanajuato, había sido orquestado por las 7 conciencias para completar un proceso interrumpido 15 años atrás. Hay otra opción, ofreció el reflejo, ahora mostrando al artista. La aceptación total. Rendirse a la integración, permitir que las 8 conciencias se fusionen en una nueva entidad, ni Lorenza ni Eduardo, sino algo nuevo y más completo. ¿Dejaría de ser yo?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Te transformarías, corrigió el reflejo, como la oruga en mariposa. La esencia persiste, pero la forma y la conciencia evolucionan. Lorenza se sentó en el suelo frente al espejo, observando cómo su reflejo alternaba entre las 7 versiones de Eduardo y, ocasionalmente, mostraba su propio rostro, cada vez más borroso y difícil de reconocer. «Necesito tiempo», murmuró. «El tiempo es precisamente lo que no tenemos», respondió el espejo, mostrando ahora al Eduardo criminal, con sus ojos fríos y calculadores. «La integración avanza con cada hora. Pronto será irreversible sin importar qué elijas». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Lorenza se levantó, sorprendida por la hora tardía, para recibir visitas. Al abrir, encontró a Javier Juárez, empapado por la lluvia que había comenzado a caer. «Perdona la hora», se disculpó, «pero no podía dormir pensando en ti». Lorenza lo observó con nueva perspectiva, evaluándolo como posible receptor para las 7 conciencias. ¿Sobreviviría al proceso? ¿Sería justo siquiera considerar transferirle su carga? «Pasa», dijo finalmente. «Tenemos mucho que hablar». Lorenza sirvió 2 copas de coñac en la biblioteca. La lluvia golpeaba rítmicamente contra los cristales, mientras Javier la observaba con una mezcla de fascinación y temor. Durante 20 minutos, ella le explicó todo. El ritual, las 7 versiones de Eduardo, el pacto y las 2 opciones para resolver su situación. «Es absolutamente increíble», murmuró Javier cuando ella terminó. «Si no fuera médico, diría que has perdido completamente la razón». «¿Y como médico?», preguntó Lorenza, notando que su voz adoptaba el tono profesional de Eduardo sin que pudiera evitarlo. Javier bebió un largo trago antes de responder. «Como médico, debo reconocer que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar, y que Eduardo siempre estuvo a la vanguardia de lo inexplicable». Lorenza se acercó al gran espejo que colgaba sobre la chimenea. «Mírame aquí, Javier. ¿Qué ves?». El médico se puso de pie y se acercó. Sus ojos se abrieron con asombro cuando, en lugar del reflejo de Lorenza, vio una imagen fluctuante que alternaba entre diferentes versiones de su antiguo colega y amigo. «Dios mío», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia el cristal. «Eduardo». 7 versiones de él, corrigió Lorenza. 7 vidas que nunca vivió, atrapadas ahora en mí. Y me estás pidiendo que consideres la posibilidad de recibirlas, completó ella, de liberarme. Javier retrocedió, pasándose una mano por el cabello canoso. ¿Y si me niego? Entonces tendré que elegir la segunda opción, la integración completa. Convertirme en algo nuevo, ni Lorenza ni Eduardo, sino una conciencia compuesta. El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el golpeteo de la lluvia. Finalmente Javier habló. «Siempre amé a 2 personas en mi vida, a ti y a Eduardo, ambos inalcanzables para mí, por diferentes razones.
Lorenza lo miró sorprendida. Nunca había sospechado que los sentimientos de Javier se extendieran también a su esposo. Eduardo lo sabía, continuó el médico. En la facultad compartimos más que amistad, brevemente. Luego él te conoció a ti y decidió seguir el camino convencional. Yo respeté su decisión, aunque nunca dejé de amarlos a ambos. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Lorenza, aunque parte de ella, la parte que contenía al Eduardo original, ya lo sabía. Porque hace que mi decisión sea más clara, respondió Javier con una sonrisa triste. Si puedo salvar a la mujer que amo y al mismo tiempo reunirme de alguna forma con el hombre que también amé, ¿no es eso una extraña forma de justicia poética? Podría matarte, advirtió Lorenza. El proceso casi mató a Eduardo, y él estaba preparado. Había experimentado durante meses. Javier se acercó y tomó sus manos. He vivido 50 años cuidando pacientes y amando a distancia. Si mi muerte puede darte libertad, será un final más significativo de lo que jamás esperé. En el espejo, las 7 versiones de Eduardo observaban la escena con expresiones que iban desde la compasión hasta la calculadora anticipación. ¿Cómo lo haríamos?, preguntó Javier. Lorenza miró hacia el espejo, buscando orientación. La imagen del Eduardo médico habló. Necesitamos recrear el ritual, pero en sentido inverso, las 7 velas, los objetos personales y la sustancia. ¿La sustancia?, preguntó Javier frunciendo el ceño. ¿El compuesto psicotrópico? Es el catalizador, explicó Lorenza con la voz académica del médico. Abre las barreras entre estados de conciencia, permite la transferencia. Javier asintió lentamente. Y debe ocurrir a medianoche. Esta misma noche, confirmó Lorenza, antes de que la integración avance más. El reloj de la biblioteca marcaba las 11:15. Tenían poco tiempo para prepararse. Mientras Lorenza recolectaba los objetos necesarios, Javier escribió una breve nota que guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Por si acaso, explicó ante la mirada interrogante de Lorenza, para que nadie te culpe si las cosas salen mal. A las 11:45 todo estaba preparado. Las 7 velas formaban un círculo en el centro de la biblioteca. Los objetos personales de Eduardo ocupaban el centro. Javier y Lorenza se sentaron uno frente al otro, con el espejo colocado estratégicamente para reflejarlos a ambos. ¿Estás seguro?, preguntó Lorenza por última vez, sosteniendo el vaso con la sustancia diluida. Javier tomó el vaso de sus manos. Por primera vez en mi vida, completamente seguro. Bebió el contenido de un solo trago. Los efectos comenzaron casi de inmediato. Javier parpadeó varias veces, como ajustando su visión a una nueva realidad. «Puedo verlos», murmuró, mirando fascinado a su alrededor. «Están por todas partes». «Son solo proyecciones», explicó Lorenza, encendiendo la primera vela mientras el reloj comenzaba a marcar las 12 campanadas de medianoche. «El verdadero ritual comienza ahora». Con cada campanada encendió una vela, pronunciando en orden inverso los nombres de las 7 versiones de Eduardo. A medida que avanzaba, sentía que algo se desprendía de ella, como capas de piel muerta que se desprenden para revelar algo nuevo debajo. Javier temblaba visiblemente, su cuerpo sacudiéndose como si soportara descargas eléctricas. «Lo siento», jadeó, intentando entrar. Al encender la 7ª vela y pronunciar el último nombre, Eduardo Aguirre Méndez, Lorenza sintió un tirón violento en su interior, como si le arrancaran órganos invisibles. Gritó, más por sorpresa que por dolor, mientras una bruma luminiscente emanaba de su cuerpo, flotando en el aire por un instante antes de dirigirse hacia Javier. El médico abrió los brazos como para abrazar la bruma, su rostro transformándose en una sucesión rápida de identidades: el sacerdote, el político, el adicto, el criminal, el artista, el fragmentado y finalmente el Eduardo original. «¡Javier!», gritó Lorenza, repentinamente aterrorizada por lo que había iniciado. El hombre la miró con ojos que ya no eran completamente suyos.
Estamos aquí, dijo con una voz que combinaba 8 tonalidades diferentes. Todos nosotros. Y entonces, como una vela expuesta a un vendaval, Javier Juárez se desplomó. El funeral de Javier Juárez fue un acontecimiento que reunió a todo Guanajuato. Como médico respetado que había atendido a generaciones de familias, la iglesia de San Diego se llenó hasta las escalinatas exteriores. El párroco habló de su dedicación, de su generosidad, de cómo nunca formó una familia propia porque su vocación era cuidar de todos. Lorenza observaba desde la última fila, con un velo negro que ocultaba parcialmente su rostro. Nadie, excepto doña Remedios, sabía lo que realmente había ocurrido aquella noche lluviosa. La versión oficial, respaldada por la nota que Javier había dejado previsoramente, hablaba de un ataque cardíaco mientras visitaba a una vieja amiga. «Nunca te perdonaré», había dicho doña Remedios al descubrir el cuerpo y ver el estado alterado de la biblioteca. «No sé qué ritual pagano realizaron, pero lo mataste tan seguro como si le hubieras disparado». Lorenza no había intentado defenderse. ¿Cómo explicar que Javier había elegido conscientemente, que su sacrificio la había liberado de las 7 conciencias que la consumían, que ahora, por primera vez en semanas, se sentía completamente ella misma? Después del funeral, Lorenza caminó sin rumbo por las callejuelas empinadas de Guanajuato. El sol de la tarde bañaba los edificios de colores vivos con una luz dorada que contrastaba con su luto interior. Aunque liberada de las 7 versiones de Eduardo, cargaba ahora con el peso de la culpa por la muerte de Javier. Sus pasos la llevaron, inevitablemente, al Panteón Municipal, donde Eduardo había sido enterrado 15 años atrás. La tumba, de mármol blanco ligeramente amarillento por el paso del tiempo, estaba sorprendentemente bien cuidada. Alguien, probablemente doña Remedios, había estado dejando flores frescas regularmente. Lorenza se arrodilló frente a la lápida, pasando los dedos sobre el nombre grabado. Eduardo Aguirre Méndez, 1908-1935. Médico, esposo, buscador de verdades. «Lo siento», murmuró. «Lamento no haber entendido lo que intentabas hacer. Lamento haber huido». El silencio del cementerio fue su única respuesta. Ni visiones, ni voces múltiples, ni presencias espectrales. Por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente sola con sus pensamientos. Al regresar a la casona, encontró a doña Remedios esperándola en el portal. La anciana sostenía una caja pequeña. «Encontré esto entre las pertenencias de Javier», dijo sin preámbulos, entregándosela. «Creo que deberías tenerla tú». Dentro había un cuaderno de anotaciones médicas y un frasco con un residuo mínimo del polvo oscuro que tanto Eduardo como Javier habían utilizado. Junto a ellos, una carta sellada dirigida a Lorenza. «¿La has leído?», preguntó, mostrando el sobre. Doña Remedios negó con la cabeza. «No necesito leerla para saber que ese hombre te amaba lo suficiente como para morir por ti». Cuando la anciana se marchó, Lorenza abrió la carta con manos temblorosas. «Querida Lorenza, si estás leyendo esto, el ritual ha tenido éxito en un sentido, pero ha fallado en otro. Estoy muerto, pero tú eres libre. Es un intercambio que acepto de buen grado. Lo que quizás no sepas es que yo ya conocía los experimentos de Eduardo. De hecho, participé en algunos de ellos como observador médico. Nunca se lo dije, porque después de su muerte, el consejo médico me pidió silencio para preservar su reputación. Eduardo descubrió algo extraordinario, que la conciencia humana es múltiple, fractal, y que contiene versiones potenciales de nosotros mismos que existen simultáneamente en algún nivel. No estaba loco. Estaba tocando los límites de la realidad tal como la entendemos. Las 7 conciencias que te atormentaban ahora están en mí, o donde sea que vaya después de esta vida. Las acojo como compañeras de viaje,
porque cada una de ellas contiene un fragmento de Eduardo, el hombre que nunca dejé de amar. Tú eres libre ahora, libre para vivir, para empezar de nuevo. Mi último consejo como médico y amigo es que abandones Guanajuato. Esta ciudad y esta casa contienen demasiadas memorias, demasiadas energías residuales. Ve a donde nadie te conozca y construye la vida que mereces, con eterno amor, Javier. Lorenza dobló la carta cuidadosamente y miró a su alrededor. La vieja casona, con sus muebles antiguos y retratos familiares, parecía ahora lo que realmente era: un mausoleo de recuerdos, un museo de una vida interrumpida. Esa noche, mientras empacaba las pocas pertenencias que necesitaría, sintió por última vez una presencia en la habitación. No era amenazante ni invasiva, sino reconfortante, como una mano invisible sobre su hombro. «Adiós, Eduardo», dijo en voz alta. «Adiós, Javier. Gracias por mi libertad». El espejo del tocador captó su atención. Al mirarlo, vio solo su propio reflejo. Una mujer de 42 años, con algunas canas prematuras, ojos cansados pero claros, y una expresión de serena determinación. Perfectamente ella misma. Perfectamente una. Un año después, el pequeño apartamento en Ciudad de México era modesto pero luminoso. Desde la ventana del cuarto piso, Lorenza podía ver el bullicio de la avenida Insurgentes, tan diferente de las tranquilas callejuelas de Guanajuato. Le había tomado meses acostumbrarse al ritmo frenético de la capital, pero ahora lo encontraba reconfortante, el anonimato de ser una más entre millones. Había encontrado trabajo como bibliotecaria en la Facultad de Medicina de la UNAM. Un empleo que le permitía mantenerse cerca de los conocimientos médicos que tanto habían fascinado a Eduardo, pero sin las presiones o responsabilidades que él había enfrentado. Su vida era tranquila, predecible, exactamente lo que necesitaba después del caos sobrenatural que había vivido. Ocasionalmente recibía cartas de doña Remedios, informándole sobre Guanajuato, aunque nunca mencionaban la vieja casona que Lorenza había vendido a un precio irrisorio, ansiosa por cortar cualquier vínculo con su pasado. Aquella noche de octubre, mientras preparaba una sencilla cena para una, notó algo extraño en el espejo del pasillo. Por un instante, su reflejo pareció distorsionarse, mostrando un rostro diferente superpuesto al suyo. «Imposible», murmuró, acercándose para examinar el cristal. «Estoy cansada, eso es todo». Pero al mirarse nuevamente, vio claramente cómo sus facciones se desdibujaban momentáneamente para revelar el rostro de Javier Juárez, sonriéndole con aquella expresión de adoración que siempre le había dedicado. El plato que sostenía se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos. Lorenza retrocedió, su corazón latiendo desbocado en su pecho. «No, no, no». El ritual funcionó. «Estoy libre. Estoy sola». El rostro en el espejo cambió nuevamente, mostrando ahora al Eduardo sacerdote, con su expresión serena y ojos penetrantes. Luego al político, al criminal, al artista, en rápida sucesión, antes de estabilizarse en la imagen del Eduardo original, su esposo. «Nunca estuviste realmente sola, Lorenza», dijo el reflejo, su voz tan clara como si estuviera en la habitación con ella. «El ritual no puede destruir conciencias, solo transferirlas». «Pero Javier», balbuceó apoyándose en la pared para no caer. «Javier las tomó, se sacrificó». «Javier murió», confirmó el reflejo con tristeza. «Su cuerpo no resistió la transferencia, pero las conciencias no pueden morir con un cuerpo físico. Necesitan un ancla, un receptor». Un escalofrío recorrió la espalda de Lorenza. «¿Dónde han estado este último año?» «En los límites de tu percepción», explicó el Eduardo del espejo. «Observando, esperando. El ritual nos debilitó, pero no nos destruyó. Y ahora, con cada día que pasa, recuperamos fuerza». «¡No!». Lorenza sacudió la cabeza, lágrimas de frustración formándose en sus ojos.
No pueden regresar. Pagué el precio. Javier pagó el precio. Nadie puede pagar el precio de la evolución, respondió el reflejo, su voz mezclándose ahora con matices de las otras versiones. Lo que Eduardo descubrió, lo que nosotros representamos, es el siguiente paso en la conciencia humana, la integración de múltiples estados del ser. Lorenza se dejó caer en el suelo sollozando. Todo había sido en vano. ¿Por qué ahora?, preguntó Lorenza entre sollozos. ¿Por qué esperar un año para atormentarme de nuevo? El rostro en el espejo mostró una expresión compasiva, casi paternal. No venimos a atormentarte, Lorenza. El tiempo que te dimos fue necesario. Necesitabas recuperarte, encontrar tu centro, fortalecer tu propio ser antes de la verdadera integración. ¿Verdadera integración? La voz de Lorenza tembló. ¿Qué significa eso? Lo que ocurrió en Guanajuato fue apenas el principio, explicó el reflejo, cambiando ahora al Eduardo artista con su mirada soñadora. Un experimento interrumpido, incompleto. La transferencia a Javier estaba destinada al fracaso, porque él no compartía el vínculo original. Tú eras la única receptora viable desde el principio. Lorenza se puso de pie, súbitamente furiosa. Me están diciendo que el sacrificio de Javier fue en vano, que murió por nada. Su sacrificio te dio este año de paz, respondió el reflejo, ahora mostrando el rostro del sacerdote. Un regalo invaluable, tiempo para sanar, para comprender. Y su muerte no fue el final para él. ¿Qué quieres decir? El espejo fluctuó nuevamente y por un instante Lorenza vio claramente el rostro de Javier con una serenidad que nunca había mostrado en vida. Javier está con nosotros ahora, dijo el reflejo con una voz que mezclaba la de Eduardo y la del médico. Una octava conciencia, añadida a las 7 originales. Su sacrificio lo incorporó al conjunto. Lorenza sintió que le faltaba el aire. La idea de que Javier hubiera sido absorbido, de que ahora formara parte de aquella extraña colectividad de conciencias, era tanto perturbadora como extrañamente reconfortante. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente, resignada. Lo que siempre hemos querido, respondió el reflejo, fluctuando rápidamente entre los 8 rostros antes de estabilizarse en una imagen compuesta. Un rostro que combinaba elementos de Eduardo, de Javier y, sorprendentemente, de la propia Lorenza. Completar la integración, pero esta vez como una elección consciente, no como una imposición. Lorenza caminó hasta la ventana, observando las luces de la ciudad que se encendían con la llegada del anochecer. Un año atrás, había huido de Guanajuato convencida de que dejaba atrás los fantasmas de su pasado. Ahora entendía que algunos fantasmas viajan contigo, no importa cuán lejos corras. Si me niego, dijo sin voltearse, ¿qué pasará? Seguiremos aquí, respondió la voz desde el espejo. En los márgenes de tu percepción, cada vez más fuertes, cada vez más presentes. Eventualmente, la fragmentación comenzará nuevamente. Los episodios de personalidades múltiples, las voces, los cambios. Y esta vez, sin Javier para ayudarte. Lorenza cerró los ojos, sintiendo una lágrima solitaria resbalar por su mejilla. Y si acepto, te convertirás en algo nuevo, explicó la voz, ahora con un tono que mezclaba las 8 conciencias en perfecta armonía. No Lorenza, ni Eduardo, ni Javier, sino una entidad compuesta, con los recuerdos, habilidades y perspectivas de todos. Una evolución. ¿Perderé mi identidad? La transformarás, corrigió el reflejo, como el agua que se convierte en vapor. Sigue siendo H2O, pero en un estado diferente, con propiedades nuevas. Lorenza se volvió hacia el espejo, enfrentando la imagen compuesta que la observaba con una mezcla de paciencia y anticipación. Parte de ella quería seguir luchando, negándose a rendirse ante lo inevitable. Otra parte, sin embargo, sentía una extraña fascinación por la posibilidad, por el potencial de esa transformación. ¿Dolerá?, preguntó,
sorprendiéndose por lo práctica que sonaba la pregunta. El reflejo sonrió, una sonrisa que combinaba la ternura de Eduardo, la devoción de Javier y algo más, algo nuevo. No físicamente, pero habrá desorientación, confusión mientras las memorias se entrelazan, mientras las perspectivas se ajustan. Lorenza pensó en su vida actual, tranquila, segura, predecible, una existencia que había construido cuidadosamente para protegerse del caos que había experimentado. ¿Estaba dispuesta a sacrificarla? Luego pensó en Eduardo, en su brillantez, en cómo había estado dispuesto a arriesgarlo todo por explorar los límites de la conciencia humana. Pensó en Javier, quien había entregado su vida por ella, cuya esencia ahora formaba parte de aquella extraña colectividad que la esperaba. ¿Cómo se hace?, preguntó finalmente. Necesitamos un ritual, explicó el reflejo, pero más simple que el anterior. No es una transferencia, sino una fusión. Siguiendo instrucciones, Lorenza colocó una sola vela frente al espejo. No necesitaba la sustancia esta vez. El vínculo ya existía. Solo necesitaba ser aceptado plenamente. A medianoche encendió la vela y pronunció 8 nombres en sucesión. Los de las 7 versiones de Eduardo, el de Javier y finalmente el suyo propio. Con cada nombre, sentía una presencia más tangible en la habitación, como si el aire se densificara con conciencias invisibles. «Acepto la integración», declaró cuando el último nombre fue pronunciado. «Acepto la transformación». El reflejo en el espejo pareció derretirse, formando un remolino de luz que emanó del cristal, rodeando a Lorenza como una bruma luminiscente. No sentía miedo ahora, solo una extraña sensación de inevitabilidad, como si toda su vida hubiera estado dirigiéndose hacia este momento. La bruma se adhirió a su piel, penetrando a través de ella, fusionándose con su ser. Cerró los ojos, experimentando un caleidoscopio de memorias que no le pertenecían. La infancia de Eduardo en Morelia, los años de Javier en el seminario antes de decidirse por la medicina. Vidas que nunca fueron vividas, pero que existían como potencialidades en algún plano de la realidad. Cuando abrió los ojos, el mundo parecía diferente, más rico, más complejo, como si pudiera percibir capas de realidad previamente invisibles. Se acercó al espejo, observando su reflejo con curiosidad. Era ella, pero no solo ella. Sus ojos tenían una profundidad nueva, como si múltiples personas miraran a través de ellos. Su postura había cambiado sutilmente, incorporando elementos del porte elegante de Eduardo y la cautelosa reserva de Javier. «Somos uno ahora», dijo, y su voz resonó con múltiples tonalidades armonizadas. 3 meses después, el auditorio de la Facultad de Medicina estaba lleno a capacidad. La conferencia titulada «Fronteras de la conciencia humana, perspectivas médicas y filosóficas» había atraído no solo a estudiantes y profesores de medicina, sino también a psicólogos, neurocientíficos e incluso algunos místicos interesados en los límites entre ciencia y espiritualidad. La doctora Elena Vidal, el nombre que había adoptado tras la integración, una combinación de elementos de sus múltiples identidades, se paró frente al micrófono con una confianza serena. A sus 43 años, proyectaba una presencia magnética que captaba la atención de la audiencia sin esfuerzo aparente. La conciencia humana, comenzó, no es un fenómeno unitario y estático, como la ciencia occidental ha asumido tradicionalmente. Es más bien un continuo dinámico, un conjunto de estados potenciales que existen simultáneamente en diferentes niveles de manifestación. Sus palabras fluían con la precisión académica de Eduardo, la calidez comunicativa de Javier y la claridad narrativa de Lorenza.
La audiencia escuchaba fascinada mientras desarrollaba teorías que conectaban la neurología moderna con prácticas chamánicas ancestrales, creando puentes entre mundos aparentemente irreconciliables. Lo que los antiguos mexicas llamaban nahualismo, la capacidad de adoptar múltiples formas de conciencia, puede entenderse ahora a través del prisma de la física cuántica y la neuroplasticidad, explicó, proyectando imágenes de resonancias magnéticas que mostraban patrones cerebrales bajo estados alterados de conciencia. Después de la conferencia, mientras firmaba ejemplares de su primer libro, Conciencias Múltiples, la próxima evolución humana, un hombre mayor se acercó al final de la fila. Llevaba un bastón tallado y tenía los rasgos característicos de los huicholes de la Sierra Madre. «Interesante charla, doctora», dijo en un español perfectamente articulado, aunque solo reveló la mitad de lo que realmente sabe. Elena sonrió, reconociendo inmediatamente que este no era un académico común. «Algunas verdades deben ser reveladas gradualmente, don Mateo», respondió el anciano. «Los hongos que Eduardo utilizó provenían de mi comunidad. Le advertí sobre los riesgos, pero era demasiado curioso, demasiado impaciente». Elena sintió que las 8 conciencias dentro de ella se alertaban simultáneamente. La parte que había sido Eduardo recordaba vagamente a este hombre, aunque el recuerdo estaba fragmentado e incompleto. «¿Qué busca de mí, don Mateo?», preguntó directamente. El anciano sonrió, revelando dientes sorprendentemente blancos y parejos. Verificar el resultado, comprobar que la integración fue exitosa. Sus ojos, de un negro penetrante, parecían mirar más allá de su apariencia física, directamente a la amalgama de conciencias que la habitaban. «¿Y cuál es su veredicto?», preguntó Elena, intrigada. «Has logrado lo que Eduardo apenas vislumbró», respondió el anciano. «La verdadera integración. Pero esto es solo el comienzo». «¿El comienzo de qué?». Don Mateo se inclinó sobre la mesa bajando la voz. «De la transmisión. El conocimiento debe ser compartido, pero con cuidado, con respeto. Lo que tú has logrado internamente debe ahora proyectarse externamente». Elena comprendió entonces por qué se sentía tan impulsada a escribir, a enseñar, a compartir sus descubrimientos. No era solo ambición académica o deseo de reconocimiento. Era la necesidad de transmitir una verdad fundamental sobre la naturaleza de la conciencia humana. «¿Cómo?», preguntó simplemente. El anciano colocó sobre su libro un pequeño paquete envuelto en tela bordada. «Las respuestas las encontrarás aquí. Y cuando estés lista te esperamos en Real de 14. Hay más que aprender, más que integrar». Antes de que pudiera hacerle más preguntas, don Mateo se había perdido entre la multitud, dejándola con un enigma adicional y la promesa de un nuevo capítulo en su extraordinaria transformación. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Elena desenvolvió el paquete. Contenía un pequeño frasco de líquido violáceo, más refinado que el polvo que Eduardo había utilizado, y un manuscrito antiguo en náhuatl, con anotaciones en español al margen. Se acercó al espejo, observando su reflejo. Ya no veía 8 personalidades separadas, luchando por manifestarse. Veía una entidad integrada, armoniosa en su multiplicidad. «Somos uno», afirmó, «y estamos apenas comenzando». En el reflejo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa que combinaba la curiosidad científica de Eduardo, la compasión de Javier, la determinación de Lorenza y algo nuevo, algo que trascendía a todos ellos. El misterio de los rostros cambiantes había terminado, pero una nueva exploración apenas comenzaba. Y esta vez, no sería desde el miedo o la confusión, sino desde la integración y la plenitud. El verdadero viaje, comprendió Elena Vidal mientras abría el manuscrito antiguo, apenas estaba iniciando. Y así concluye la aterradora historia de Lorenza y los rostros cambiantes. ¿Qué les pareció?
Me encantaría saber qué emoción predominó en ustedes: miedo, intriga o quizás una extraña fascinación. Dejen sus impresiones en los comentarios. Si conocen a alguien que disfruta del terror psicológico o que se estremece con historias sobre identidades fragmentadas y realidades alteradas, no duden en compartir este video con ellos. Y si quieren seguir explorando los rincones más oscuros de la mente humana con más historias como esta, no olviden suscribirse y darle like para que podamos seguir trayéndoles relatos que desafían los límites de la percepción y la realidad.